Bienvenidos a Ser Padres es otra historia, donde hablamos de maternidad, la que tiene retos, la que tiene dudas, la que tiene emociones intensas, pero la que también nos hace vivir experiencias significativas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Leslie Renero. Ella es psicóloga clínica, ella es tanatóloga, pero hoy no viene desde la parte del consultorio. Ella viene como mujer, viene como mamá. Hoy viene a compartirnos esa historia real de este camino largo para poder ser mamá. Pero antes de empezar, platícame, ¿cómo vienes hoy, Leslie? Pues vengo contenta, pues la verdad siempre con la disposición de platicar, un poco a la espera, ¿no? De sorprenderme y bueno, sobre todo con el gusto de estar aquí contigo. La verdad es que yo vengo muy contenta, Leslie. Vengo emocionada de escuchar tu historia porque desde que la escuché me sorprendió. La verdad, cuando quise ser mamá de Santi, que me casé, Leslie, yo ya tenía la idea de embarazarme. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Tú ya tenías esa parte de que tú cuando te casaste, tú ya querías ser mamá? Pues mira, ya sabes, ¿no? Se cuenta mucho de que todas las mujeres estamos como programadas desde chiquitas, ¿no? De que tenemos ese estereotipo, de que jugamos con muñecas y con bebés y desde chiquitas traemos como esa parte. Casualmente en mí nunca fue así. Te platico, ¿no? Yo era una niña como mucho más curiosa, ¿no? La parte de conocer, de investigar, leer. Soy una apasionada parte de la historia, de la cultura. Entonces yo me veía como de grande, siendo una gran arqueóloga. Yo quería ser egiptóloga, ¿no? Entonces nunca estuvo en mi radar, la verdad, esta parte de casarme, ser mamá. No, la verdad, eso se fue dando ya cuando soy novia de mi hoy esposo y que, bueno, tenemos planes de casarnos. Pues fue cuando ya decidí ese paso y hasta ese momento como que me cayó el 20 de, ay, Dios mío, o sea, esto involucra ya una familia, ¿no? Casarse, como que hasta ahí sentí que eso era una realidad en mi vida. Nunca antes la consideré, ¿no? Entonces, nosotros decidimos esperar alrededor de un año. La verdad es que ya sentíamos que era nuestra siguiente etapa y pues empezamos a buscar embarazarnos de forma natural y bueno, así es como empieza esta historia, ¿no? Oye, Leslie, ya que lo empezaban a buscar, ¿se dieron cuenta de que no se lograba o cómo fue que Sí, pasó? pues obviamente te dicen, inténtalo un año, ¿no? Y pues pasó un año y absolutamente nada, ¿no? No había forma, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues qué raro, ¿no? O sea, nunca te planteas, ¿sabes? Esta posibilidad de que no vas a poder. Claro. ¿No? Tú dices, pues normal, ¿no? O sea, no. Sí, fue un año. Sí, fue un año. Dijimos, bueno, pues ok. Bueno, voy al médico y es cuando pues empezamos el proceso de muchos estudios, de muchos análisis y bajo recomendación médica es que nos dicen que hay que empezar una serie de tratamientos porque la ciencia indicaba que no había grandes posibilidades de ser papás biológicos, ¿no? Que yo tenía algunas situaciones, que tenía como algunas cuestiones hormonales ahí desajustadas, pero de inicio nunca nos lo plantearon como algo grave. Entonces, pues es cuando empezamos como la primera etapa. Sé que tardaste 7 años en poder embarazarte, Leslie. ¿Cuántos procesos viviste durante este tiempo? Híjole, la verdad es que la cantidad es difícil, pero yo te puedo decir que por lo menos un proceso por año. Te digo, empezamos con inseminación artificial. No recuerdo si 1 o 2. La verdad es que son cosas que se van olvidando, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Que van quedando en el pasado, en esa historia que no sabes si la tuviste o no. Creo que fueron como 2. Obviamente, pues fueron fallidos los resultados. Y yo creo que ahí es donde después de esta primera etapa fue cuando ya empezamos a lo mejor no es que no lo tomáramos en serio, pero que como que ya fue como algo más, ok, entonces algo hay, ¿qué está pasando? ¿No? Porque pues no entendíamos y el doctor nos decía cosas, pero como que nada
nada de fondo, nada que realmente nos diera una pauta en que íbamos a poder o no íbamos a poder, o que este camino se iba a extender mucho más. Entonces, después de eso, el doctor nos plantea la siguiente etapa, donde ya es un proceso de fertilización in vitro. Cuando nos dice eso, bueno, para empezar la palabra a mí me sonaba como que, espérame. Aterrador. ¿Qué es eso? Exacto, sí, ¿no? O sea, como que, ¿qué hago? Espérame, eso ya me suena muy evolucionado, muy sofisticado. ¿Qué es eso, no? Entonces ya cuando nos empieza a contar el proceso, yo tenía en ese entonces una amiga que había justamente pasado por eso y así fue como logró tener a su hija. Entonces ella de alguna manera me introdujo también al tema, me lo contó de una forma humana, desde su perspectiva, ya no la parte nada más fría y médica que la verdad te plantean los doctores. Y como que lo fui asimilando de una forma un poco más tranquila, más normal, pero eso no involucró que fuera complicado. De estos procesos in vitro, que es un proceso muy largo, la verdad es que no sé si muchas están familiarizadas con el proceso, pero es un proceso intenso y largo, ¿no? Por la preparación previa, hormonal que tienes que hacer, después el proceso quirúrgico de extracción de óvulos, después la fecundación, después esperar a que fecunden, y ya que fecunden, pues ahora sí que viene la parte pues como que se me olvidó la palabra, ¿no? Como el transfer, decíamos, ¿no? La transferencia ya del óvulo fecundado, ¿no? Etcétera. Entonces es un proceso muy complejo y de estos procesos pues obviamente no se lograban. Yo creo que habíamos tenido unas 3, 4 procesos de in vitro, ¿no? Que aparte, bueno, estamos hablando de que cada proceso pues sumamente costoso, ¿no? Entonces nosotros también ya llevábamos gastado, ¿no? Económicamente una cantidad que jamás habíamos tenido contemplado gastar en eso, ¿no? Claro. Porque pues son cientos de miles de pesos por proceso, porque todo involucra estudios, medicamentos, quirófanos, honorarios médicos. O sea, realmente son procesos muy, muy costosos y ahí es cuando dices, qué pena, porque nosotros de alguna manera lo estábamos logrando, no de manera sencilla, pero lo estábamos logrando. Imagínate cuánta gente, ¿no? Que no tiene posibilidad de acercarse a la ciencia y de poder hacerlo. Entonces, ahí sí te podría decir que fueron momentos muy, muy duros y difíciles, sí. ¿Hubo momentos en los que aparecieron dudas, estas incertidumbres de saber si se lograría el embarazo? Claro, pues todo el tiempo. La verdad es que yo te podría describir este proceso como una montaña rusa, ¿no? Claro, o sea, de decir, ¿qué está pasando? Sí. No, y de todas las emociones, ¿no? Porque era la primera como, ilusión. Después, pues, lo voy a intentar. Después cuando te dicen, no se logró X procedimiento, ¿no? Para abajo, ¿no? O todo, la esperanza, todo se te viene abajo. Pero luego te dicen, pero hay que volverlo a intentar, ¿no? Se puede volver a intentar, no te preocupes. A veces a la primera no sucede, hay que volverlo a intentar. Como que otra vez te vuelve a dar un poco de esperanza. Entonces, es una avalancha, es una montaña rusa de emociones sumamente difícil. Sí te diría con grandes frustraciones, porque siempre tienes la esperanza de que este es el definitivo. Sí, claro. ¿No? Y cuando te vuelven a decir, cuando te hablan de esa llamada que no quieres esperar, ¿no? Sí. A los tantos días que te dicen, te vamos a hablar a los tantos días para el resultado. Y ya suena el teléfono y dices, es que no quiero contestar, ¿no? Sí. O sea, quiero y no quiero. Quiero y no quiero. Sí, exacto, tal cual. Entonces, y obviamente en el proceso pasamos así de, bueno, parece ser que sí, que todo va bien, ¿no? Como otra esperanza. Y de repente a los 15 días, no, ya se cayó la hormona, ya algo pasó, entonces fue otra vez al suelo, ¿no? Entonces, fueron años difíciles de muchas emociones, ¿no? Oye, Leslie, como tú comentabas ahorita, hay cuestiones que no solo físicamente lo que pasaste, fueron cuestiones emocionales, económicas. ¿Cómo lo superaste tu esposo y tú? O sea, ¿cómo lo vivieron? O sea, ¿cómo fue que lo superaron? Hijo, la verdad es una muy buena pregunta que me he detenido poco a procesar, la verdad. Yo te diría que unidos. O sea, la verdad es que sí, ahora que lo veo y ahora que me haces reflexionar, porque la verdad es que te agradezco esta charla porque tengo años de no platicar de esta historia, pero te podría decir que a pesar de que fue un camino sumamente difícil, complicado, frustrante, como muchas situaciones a sobrepasar, ¿no? Emocionales, económicas, etcétera, la única parte que, gracias a Dios, siempre estuvo estable fue la pareja.
Sí. Yo creo que esa fue la clave de todo el proceso, que jamás nos separamos mi esposo y yo. O sea, como que entendíamos que era un proceso juntos, era un proceso que queríamos pasar porque queríamos y deseábamos ser padres, ¿no? O sea, yo conozco familias o personas que dicen, yo si no puedo tener hijos de forma natural, yo no estoy dispuesta a pasar por esto, ¿no? O sea, si se puede así, bien, qué bueno, si no, no me tocaba. Nosotros realmente sí deseábamos ser padres, o sea, sí era un deseo genuino y muy fuerte que nos nació cuando nos casamos, ¿no? Que dijimos, es que sí, es lo que queremos, ¿no? Y entonces aquí es donde te vienen como pues muchas dudas, muchos cuestionamientos, pero jamás entre conflicto de nosotros, ¿no? Al contrario, más bien era de, ¿por qué no podemos? Somos buenas personas, somos saludables, no tenemos vicios, o sea, comemos bien, ejercicio, o sea, realmente pues decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Qué nos está sucediendo? Que no. Entonces era como más bien hablar de eso, unirnos en eso, pero siempre estar muy unidos. O sea, realmente nunca tuvimos un conflicto, nunca tuvimos un roce al respecto. Sí había preocupación genuina y a veces a veces me decía mi esposo Leslie, sabes que yo no sé si vayamos a poder otro. Y no es que no quiera, es que es la parte económica ahora la que está pesando, ¿no? Sí, claro. Entonces, de hecho hubo un momento en que quedamos que el último tratamiento iba a ser el último tratamiento que íbamos a poder pagar. ¿Y cómo viviste ese momento en el que dijiste, ya, o sea, es el último? Pues, híjole, pues fue muy duro porque pues era el último que podíamos pagar, el último que podíamos intentar. Pues sí, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, con mucha duda, pero pues el doctor, no, todo va a salir bien. Hicimos cosas adicionales, obviamente, porque como ya era el último intento, ¿no? Mandamos a hacer análisis genéticos, o sea, todo esto se fue a un laboratorio en Nueva York. O sea, muchas cosas que aparte eran costos adicionales, ¿no? Ya te Sí, imaginarás, claro. como para tratar de apostarle el todo por el todo al último tratamiento. Entonces, pero pues siempre con fe, siempre con ilusión, siempre juntos y bueno, ahora imagínate la otra parte de la historia, cuando este último tratamiento, que era el que podíamos hacer, pues fue negativo. Sí, yo creo que fue algo desgarrador, ¿no? Sí. Algo desgarrador. Y como tú dices, sí es bien importante estar unidos en pareja, porque si no, imagínate, yo no puedo creer 7 años y si la pareja no está bien, tanto Sí. para papá y para mamá, bueno, para la mujer y para el hombre, es imposible sostener Sí. esta situación. Sí, yo sí creo eso. Es una crisis muy fuerte, ¿no? La verdad es que sí digamos que es una situación que te reta como pareja, te lleva a los límites de la persona y la pareja, porque no nada más es la pareja viviéndolo, sino también la individualidad, como dices. ¿Cómo lo estaba viviendo realmente mi esposo? En su individualidad, Sí. en su privacidad como hombre. ¿Cómo lo estaba viviendo yo como mujer? En mi individualidad, en mi parte de por qué no puedo. Entonces eran como frustraciones individuales y luego unirlas y ya viene como la parte de la pareja. ¿Por qué no estamos pudiendo? Entonces yo creo que sí es una etapa muy sensible, muy dura, muy retadora, que claro que es normal, hasta lo podríamos poner así, o podría ser normal, que muchas parejas pues truenen en este momento, ¿no? O que se alejen, porque Claro. sí no te preparan para esto, ¿no? No te preparan nunca, nunca lo esperas y pues todo lo que hubo. Pero mira, yo creo que a nosotros, en verdad, algo más arriba, ¿no? Nos agarró, nos unió, nos dio fuerza y nunca tuvimos eso, ¿no? Gracias a Dios no tuvimos esa separación ni esa situación que aunque era estresante, insisto, la vivíamos juntos. Sí, la vivíamos hacia afuera, no te voy a decir que no. O sea, sí hubo un impacto, no digas, ay, bueno, qué hermosa pareja, todo fuerte Justo te iba a y bien, decir no. eso. Hubo un impacto hacia afuera, Sí. ¿no? O sea, sí, el impacto era no querer a lo mejor ya salir tanto con amigos. Exacto, es que eso es lo que te iba a decir, porque cuando uno se casa, llega la familia, el amigo, y para cuándo el bebé. Uh-huh. Entonces llega un momento en el que dices, oye, espérate, no sabes por lo que estamos viviendo, no sí. sabes todo lo que estamos pasando. Sí. Y el repetir,
la historia, es que estamos pasando por esto, estamos pasando por lo otro, estamos gastando esto, y no solo por el gasto, o sea, porque uno puede hacer el esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo vivían eso? Sí, eso sí, definitivo. Había pues siempre, como bien dices, la presión social, ¿no? Primero, ¿para cuándo la boda? Y ya de la boda, ¿para cuándo los hijos? Y ya tienes el hijo, ¿y para cuándo el segundo? Y así, o sea, uno nunca acaba de complacer a la sociedad, ¿no? Pero sí, pues claro que estaba la presión. Mucho también te voy a decir, no presión, pero cuestionamientos familiares, ¿no? De nuestros propios padres, ¿no? De decirnos, ay, pues cuándo, ya queremos ser abuelos, etcétera. Y nosotros decidimos, como pareja, no contarle a nadie lo que estamos pasando. Porque si de por sí es preocupante, es frustrante, es desgastante, no queríamos agregarle un factor adicional a este estrés, ni estresar a nuestras familias, ni que también estuvieran, ¿y cómo va? ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? Porque es complicadísimo. Entonces, realmente todos estos años de proceso los vivimos en silencio. ¿Y se logró o no se logró? Exacto, imagínate. Y también dices, no quiero estarles dando falsas esperanzas, ¿no? Si para uno es duro, ¿no? Imagínate los papás, ¿no? O sea, entonces mantuvimos todo este proceso de todos estos años completamente privado para nosotros. Y la cuestión social más de amistad, bueno, pues sí era difícil, ¿no? A veces ya no queríamos salir tanto con amigos, porque justamente ellos estaban en las etapas de ya tener bebés. Sí. Oye, que estoy embarazada, fulanito. Oye, que ya se embarazó mi esposa, ¿no? Entonces era, ay, qué padre. Al principio era qué padre. Sí. No te voy a mentir. Claro. Que después de 2, 3 años de nosotros estar intentándolo y no poder y empezarnos a seguir enterando de que nuestros amigos estaban teniendo hijos, ya hubo un momento que decíamos, ay, no. ¿Por qué? Porque ellos sí, ya van hasta por el segundo, ¿no? Entonces, yo la verdad hasta los baby showers ya me costaba trabajo ir. Sí, claro. O sea, para mí ya era desmoralizante. O sea, yo ya... Te quebrabas. Me quebraba. Yo ya no podía ver esa felicidad en alguien más que no fuera yo. Y no es la parte egoísta, ¿no? Yo creo que aquí muchos me van a entender. Es la parte de... Digo, adoro a mis amigas y me encantaba verlas así y en esas etapas, pero ya me era muy difícil a mí festejar o estar alegre cuando yo por dentro estaba completamente desmoronada, ¿no? Muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil, pero bueno, también decidimos en algún momento abrir nuestra historia a los amigos cercanos para que también ya un poco dejaran de preguntar, ¿no? Entonces decirles, sí, hemos estado en un proceso, no hemos podido. Cuando lo logremos o algo, les avisamos, pero pues no es que no querramos, no hemos podido. Entonces también como que la gente, ok, ¿no? Ok. Y la verdad es que tenemos grandes amigos y creo que todos entendieron y todos fueron como muy cooperadores. Muchos nos contaron sus historias. Resultó que en el Inter descubrimos que muchos habían pasado por cosas similares. Híjole, eso es bueno. Y dijimos, mira, ok, empatizamos, sí, ¿no? Sí, eso es bueno. Lo abrimos a un círculo muy pequeño, ¿no? No te voy a decir que lo abrimos a todo el mundo, sino a un círculo muy pequeño de amigos muy, muy cercanos. Y claro, nos recomendaban cosas, ¿no? Entonces también esa su experiencia era de, mira, a nosotros nos sirvió hacer esto. Sí. Y si me preguntas, ¿hiciste más que la parte científica y médica? Claro. Sí. Claro que sí. Pues es que estás en ese proceso y dices lo que sea. Sí. ¿No? Oye, que el té, que hay un famoso chamán que le decían el maya, por si alguien lo conoce. Oye, que hace unos tés para el hombre y para la mujer. Fuimos, claro que fuimos con el famoso maya, o ya no me acuerdo quién era, y sí, nos tomamos los tecitos estos. Oye, que la parte religiosa, ¿no? De rezarle a no sé qué santo, de ofrecerle no sé qué, de ir a... Claro, que la novena, claro. O sea, que una persona que yo tenía donde vivíamos unos departamentos, había una persona de mantenimiento. Y de alguna forma se enteró porque me ayudó en alguno de los tantos procesos a caminar y bajarme del coche y bueno, una serie de cosas. Entonces como que se enteró y en una de esas me dice, ay señora, oiga, pues espero que no me lo tome a mal, pero yo conozco una persona que soba. ¿No? Los que soban, ¿no? Así, ¿no? Y que les ayuda a las mujeres a embarazarse, cuando quiera la llevo. O sea, entonces yo lo tomaba, ¿sabes? Con cariño. Sí. Yo todo eso lo tomaba con mucho cariño, con mucho amor y claro que sí, pues vamos a la sobada, ¿por qué no? Sí, ¿no? sí. Pues digo, ¿qué me va a quitar? ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿con tal de qué? Con tal, ¿no? Entonces sí, claro que hicimos todo este tipo de cosas y bueno, desgraciadamente, pues todos estos años nunca tuvimos una noticia positiva, ¿no?
Durante este proceso, ¿qué vivías en tu cuerpo? ¿Sentías que estaba en tu contra? ¿Lo sentías a favor de ti? ¿Cómo lo vivías? Mira, la verdad es que yo creo que tengo un cuerpo tan noble, ¿no? En ese sentido, la verdad que le agradezco mucho y creo que qué bueno que vas a esa reflexión porque creo que nunca lo he hecho. No, nunca le reproché nada a mi cuerpo, nunca me lo tomé como ¿qué tengo yo? Porque como Sí, era un tema de ambos, como era un tema como de pareja, como era un tema así, como que era, ¿por qué no podemos? Pero no sí, porque no puedo o por sí. qué me pasa, no. Em, Te digo que tengo un cuerpo muy noble porque toda la bomba de medicamentos y de hormonas que te metes en todo este proceso Es es para que me durísimo. hubiera desquiciado, ¿eh? O cualquiera se desquicia, ¿no? Yo jamás tuve cambios de humor, depresión, malestar, nada. Y me bombardeé pues con todo lo que te puedas Sí, imaginar, ¿eh? claro. Inyecciones diarias, cada tercer día, durante años. O sea, nunca. No sé, era siempre tan... Estaba tan en primer lugar la prioridad y el deseo de ser mamá que yo estaba como completamente dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer para que eso sucediera. Y si eso involucraba inyectarme diario, 3 veces al día y lo que fuera, lo iba a hacer con gusto. Entonces, como siempre lo hice con gusto, siempre lo hice con esa esperanza, realmente mi cuerpo nunca lo viví de una forma negativa, ¿no? La verdad es que no. Siempre bien, pero claro que siempre la incertidumbre de qué está pasando. No entendemos. Y cuando el doctor luego te dice, ¿saben qué? En el último tratamiento que nos citó para darnos el resultado, que nos citó presencialmente. Ahí fue cuando dices, Dios mío, ¿por qué ya presencial y no por teléfono? Sí, 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 sí. Que nos dijo que había sido negativo. Bueno, fue como que te desmoronas, pero cuando caí en una real depresión, que ahí sí te la puedo decir, es cuando el doctor mismo, entre comillas, se dio por vencido. Cuando él dijo, ya, parémosle. Yo cuando dije, bueno, ya cuando un doctor dice Ya, ya, ya fue todo. ya ni por la parte económica, ¿no? Ya ni siquiera por el interés de seguir cobrando, imaginen, pues qué mal estamos, o qué Ujú. pasó, ¿no? Y él dijo, yo creo que dejan descansar ya tu cuerpo, no se está pudiendo, o sea, los estudios nos dicen que había un porcentaje bajo de posibilidad de poder embarazarnos, ¿no? No me acuerdo el porcentaje, pero te voy a decir, era menos de un 40%, 30%, ¿no? De embarazarnos biológicamente. Entonces él dijo, ya lo intentamos todo y pues no, ya científicamente creo que hemos dado todo lo que podemos dar. Yo diría que se tomen una pausa. Ay, no, sentí horrible. Y cuando sentí la cubetada de agua fría fue cuando nos dice, yo le sugeriría en este momento que consideraran la adopción. Y yo, bueno, pero espérame. No Digo, decidan. no es que estoy en contra o a favor, ¿eh? O sea, Sí, vaya, ese no era el tema. El sí, tema es, no. espérame, o sea, me acabas de decir prácticamente que no puedo tener hijos, que no podemos tener hijos Sí, biológicos. espérame tantito. Déjame asimilarla. Exacto, Déjame asimilarla. exacto. La noticia, La déjame ir como noticia. por procesos, ¿no? Y después me planteas eso, pero todo fue así como ahí. Y yo conozco una agencia muy buena que los puede apoyar, yo los puedo recomendar. O sea, yo espérame. O sea, no, ¿de qué nos estás hablando? Eso ahorita no está contemplado. Queremos ver qué pasa. Ahí te podría decir que ese fue un choque donde entramos en una, yo le digo que entramos en una etapa, en una oscuridad. Se dice que es el duelo a la no maternidad, ¿no? Ujú. Sí. Ahí entras en este duelo completo, en esta, yo te diría, que en verdad para mí fue como una edad media, o sea, fue mi oscurantismo. Ujú. En ese momento lo empezamos a vivir, mi esposo y yo, pero juntos. O Qué sea, nos bueno. sentíamos muy tristes, pero juntos. Nos sentíamos muy deprimidos, pero estábamos juntos. No queríamos salir, no queríamos ya ver amigos, nos distanciamos, nos alejamos, pero juntos, ¿no? O sea, siempre estábamos juntos nosotros. Entonces, de alguna manera fue lindo porque pues vivíamos ese duelo juntos, nunca solos, pero durísimo. O sea, yo sí te podría decir que ese fue, por eso yo lo describo como mi oscurantismo, ¿no? Mi etapa más oscura y más Difícil. donde pierdes la esperanza. Y ya cuando no hay esperanza en algo, yo creo que es lo más fuerte, ¿no? Es donde en verdad llegan estos procesos eh, muy profundos. Oye, Leslie, y en toda esta situación que vivieron tu esposo y tú, ¿qué crees que les ayudó a sostenerse emocionalmente?
Híjole, pues yo creo que en verdad la unión que teníamos, ¿no? La relación tan sólida que construimos en los años. Entonces yo creo que el tener un matrimonio y una relación, más que el matrimonio, una relación de pareja sólida, de en verdad mucho amor, de en verdad amarnos muchísimo, pues yo creo que eso es lo que nos agarró. Sí. Porque yo no encuentro otra explicación, porque nos retamos en todo, o sea, o sea, los ahorros, adiós. O sea, la parte económica, los planes que teníamos no pudieron ser. La frustración, la parte emocional, la parte física, ¿no? Médica, estar yendo, viniendo. O sea, fueron tantas cosas que yo te puedo decir que estaban todos los ingredientes en la mesa para tronar como pareja, ¿no? Sí. O sea, no, ahora lo veo así, pero bueno, no fue el caso, no fue el caso y bueno, yo te diría que eso, nuestra solidez de pareja y nuestro amor lo que nos sacó a flote en esto. Y después de que ya pasaron todo este proceso así de obscuridad y todo eso, ahora sí platícanos cómo llegó la noticia de tu embarazo. Híjole, Que pues yo creo que debe haber sido emocionante, con miedo, con muchas emociones, con muchos sentimientos. No, pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Pues obviamente después de esta etapa de oscurantismo que les platico, Sí. después de que el doctor nos sienta en su oficina y nos dice, ya, o sea, fue un resígnense, ¿no? Prácticamente un olvídenlo, no pueden ser papás. Al mes de esto, me siento mal. Me empiezo a sentir muy mal. Muy mal. Venía el cumpleaños de mi esposo y yo así como de, ay, le tenía que hacer una reunión, pero yo me sentía mal y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Así, semana tras semana. Y mi esposo me dice, ve al médico, ve a ver. Le dije, no, ¿otra vez? Ay, sí, no, ya. No. Tantos médicos por tantos años. Ya. Ya. Ahora, entonces me enojé. Dije, no, es que ahora, ¿qué tengo? Ahora, ¿qué más? O sea, no le ha bastado a mi cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahora? No quiero ir. Pero me sentía muy mal. O sea, entonces así como, te estoy hablando 5, 6, entonces 7 semanas. Mi esposo me dijo, se salió de la casa temprano para trabajar y me dijo, hoy vas al médico. Si cuando regrese a trabajar no has ido, yo mañana te llevo. Así, ¿no? Sí. Por favor, ve hoy. Ok, bueno, pues ya fui, ¿no? Pues ya sí, ya por las buenas. Por las buenas o por las malas. Sí. Entonces ya fui, obviamente fui con mi doctora de toda la vida, ¿no? Ya no fui con el especialista en fertilidad que vimos durante tantos años. Fui con mi doctora de siempre y pues ahí me hace la rutina, le platico un poco esto porque ya no sabía la historia, se la platico. Está haciendo cosas, obviamente te revisan y yo no me di cuenta en qué momento pues se hacen pruebas y no sé, yo estaba un poco hasta desconectada de mí, como les digo, yo iba como, ay, ¿ahora qué tengo? ¿No? Me van a decir que qué, ¿no? Y de repente ya cuando me sienta me dijo, a ver, pues ya tengo el diagnóstico, ¿no? Ya sé qué pasa. Y yo, ¿ahora qué? ¿No? Así como, ¿qué tengo? Pues, ¿qué? Ya, esperando todo, ¿no? Menos eso. Entonces me dijo, no, es que lo que tienes es que estás embarazada. Ay, no. Y yo, no. Sí, estás embarazada. Bueno, ella y yo llorando. Así de no podíamos. O sea, ella se llama Ana, ¿no? Le decía, no, Ana, no puede ser. Sí, Leslie, estás embarazada. La No prueba puedo no creerlo. miente. Bueno, yo no podía ya ni hablar. Sí. Yo era nada más lloraba y Sí, lloraba y llorabas. le decía, pero me dijo, Leslie, ahí está. Ajá. Y yo, entonces me dijo, espérame, entonces ya le marcó a un doctor, te la voy a mandar, vete a hacer ultrasonido ahorita, porque no sé cuántas semanas tienes, entonces ahorita mismo te vas. Yo así, aparte yo iba sola, para nada pensamos Sí, esa decir, noticia. No. Entonces ya, pues salgo del consultorio, me dijo, vete ahorita mismo con este doctor y regresas, no sé, algo así, ya pues voy. Y en el camino yo iba manejando, pero como fuera de mí, ¿no? O sea, era como... Sí, ¿cómo? O sea, después de tanto tiempo, ¿sí será cierto? ¿No se habrá equivocado? Exacto, ¿cómo? O sea, yo, aparte, ahí ya viene el yo. Sí. Yo embarazada, pues no, si yo no puedo. Ujú. O sea, no. Llego al consultorio, ¿no? De este doctor, que no estaba muy lejos, y me hace el ultrasonido y me dijo, tienes 7 semanas de embarazo. No. O sea, 7. No 3, 4, Sí, 5, 7. 7. Y en eso le sube el volumen y el corazón. Así, y yo, ay, Dios mío, o sea, No. no, es que no te puedo explicar. O sea, No. no, completamente surreal la experiencia, ¿no? O sea, completamente abrumadora, surreal, no entendía. O sea, era como qué felicidad, pero no, pero sí, pero no, pero cómo, pero
una cosa muy intensa y pues llego a la casa con el ultrasonido, ¿no? Y pues obviamente uno quiere... O sea, venías, ¿cómo lo voy a decir la noticia? Sí, yo cómo la digo, porque pues por un lado qué emoción, ya se la quiero decir, pero por otro lado pues a lo mejor hacerlo un poco más sorpresivo, pero pues digo, ya más sorpresivo después de tanto, ya para qué, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, lo único que se me ocurre es así como hacer una cartita rápido, así un post-it, algo muy breve que le pegué al CD del ultrasonido, ¿no? Algo así como, hola papá, ya llegué, ¿no? Ay, no. Se lo pegué y ya cuando llega de trabajar, se lo doy, me acuerdo que se lo di. Qué emoción. Lo leyó, no entendió nada, obviamente, como buen hombre, no entendió. Me dijo, ¿de qué me estás hablando? Y yo, bueno, pon el disco, pon el DVD, ¿no? Ponlo, no sé qué. Pero no entendió nada. Sí, porque escuchó nada más los latidos y dijo, ¿qué es esto? Ya lo vio, lo ve la carta y me dice, sales, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es? Y yo, pues que estoy embarazada, ¿no? Me dice, entonces también su reacción fue igual a la mía, fue, no. O sea, no puede ser. ¿Cómo? Y yo, pues no sé. O sea, pues así pasó, ¿no? Natural, sin nada. O sea, ya te digo que para este mes yo ya no tomaba ni una aspirina, porque obviamente me quité todo. Dije, ya, ni vitaminas, ni nada. Y ya voy a comer lo que quiero, porque aparte llevas dieta estrictísima de 1000 cosas y tetita. No, entonces dije, no, ya. Te digo que fue así mi oscurantismo. Me liberé. Y mira, pues te liberas. Acabas de decir la palabra clave. Te liberas. Te relajas. Pues yo creo que en algún momento tu cuerpo entra en esta etapa de liberación total. Y es cuando sucede la magia, el milagro, como lo quieras llamar. Pero científicamente no era posible. Pero ahí se ve que hay algo más grande, o cuando va a ser. Claro, cuando tiene que ser. Cuando tiene que ser. Y te digo, yo sé que cualquier noticia de embarazo es hermosa, pero en verdad que a mí me supo, híjole, la noticia más dulce, ¿no? O sea, a mí me supo como a gloria, a miel, o sea, fue, hijo, lo vivimos con un gozo y con una cosa, ¿qué te puedo decir, no? Y me decías, el miedo. En ese momento, cuando supe que estaba embarazada y ya que todo bien y que el corazón y todo, sí te puedo asegurar y prometer que no hubo miedo. Uh-huh. No hubo miedo. Fue pura felicidad. Fue pura dicha, fue puro amor, fue disfrutarlo al máximo. Sí, estar yendo a los chequeos médicos y tú sabes todo lo que hay que hacer, el ultrasonido y el 3D y el no sé qué y así. O sea, sí hay como que, ay, pues que todo bien, pero siempre esperé que todo bien. Porque yo eso sí quería siempre o sea, yo deseaba un parto natural, ¿no? Uh-huh. Me aterran las cirugías. Y yo dije, no, si es una cesárea, no. Yo no puedo con eso. Qué terror. Entonces, tiene que ser parto sí o sí, ¿no? Entonces dije, yo me tengo que preparar para ese momento, ¿no? Entonces, todo el embarazo fue preparación para eso, en plenitud. ¿Y cuando nació tu bebé, cómo fue? ¿Fue parto vaginal? Sí, fue parto natural. Fueron 40 semanas de embarazo exactas. Mira, sí. Qué bendición. Sí. Y no tomé una cosa. O sea, creo que por ahí te dan unas prenatales, ¿no? Las vitaminas prenatales, y creo que fue lo más. Cero, o sea, súper bien. Sí, me preparé. Fue un parto, no fue sencillo. Sí fue como una labor de parto como de 24 horas. Sí fue complicado, no fue sencillo. El doctor sí tuvo que... Yo digo que ahí sí se ganó peso tras peso los honorarios, porque sí. Otro, por menos, me había dicho, esto ya es cesárea. Y él me dijo, en algún momento me dijo, tranquila, Leslie, ¿tienes prisa? Yo no. Yo nada más tengo que recibir una bebé el día de hoy. Si tú no tienes prisa, yo aquí estoy. No, bueno, una paz. No, es que ese doctor, el doctor Salvador Correa, si lo conocen, un ángel en mi vida, divino. Entonces él me dijo, aquí lo vamos a lograr. O sea, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esa bebé nazca, natural, mientras ella no empiece a tener sufrimiento. Ajá, ¿no? Claro. Todo bien, pero monitoreada, todo bien. Me dijo, es que ella está fuerte, ella está bien, tú tranquila, ahí vamos. ¿Y eso a ti te dio paz? Y total. Nació bien. Me sentía como acompañada, o sea, por los médicos, por mi esposo. Obviamente tampoco le dijimos a la familia, sí, ¿no? Nada, que ya iban a hacer, porque si no están ya, ¿no? Sí. No. Y ese fue un gran consejo que me dio mi dula. Mi dula.
que me dijo, yo les recomiendo que no le avisen a nadie hasta que ya haya nacido. Porque hay mucho nervio, hay mucha cosa, claro. y qué tal si algo se complica y no sabes, y y sí fue un gran consejo, entonces nosotros avisamos cuando ya estaba ya todo bien, ¿no? Y sí, entonces fue todo como en mucha paz con la dula, con los médicos, las enfermeras, mi esposo y yo, en completa armonía, muy bien, o sea, bien, increíble, ¿no? Un momento sumamente también surreal, ¿no? El parto, yo digo que te sales de ti, ¿no? Es como, no sé, es una experiencia muy, muy, muy diferente. Oye, Leslie, y ya cuando nació tu bebé y todo eso, ¿cómo te fue en la maternidad? O sea, ¿fue como lo esperabas? ¿Sabes? ¿La disfrutaste? Sí, uno nunca está preparado, ¿no? Por más que Claro. lees y eso, pues no es lo mismo leer, tener la teoría, a tener un bebé ya tuyo y ¿Cómo cuidarlo. te fue en la alimentación? Sí. ¿Cómo lo viviste? Pues que en verdad con una gran plenitud, con una gran seguridad, o sea, yo como que sabía qué hacer. Ay, mi aparte, no, ahora sí que no es por nada, pero mi hija mayor, porque sí, la sorpresa es que tengo 2. Sí, tienes 2 después de tanto. Después de tanto. Mi bendición que le digo, ¿no? Literal, mi regalo de Dios, fue una bebé tan buena. O sea, me refiero a una bebé tan que sabía qué hacer. O sea, impresionante. O sea, le di pecho, ¿no? Yo quise desarrollar la lactancia sin problema. O sea, ella sabía qué hacer. O sea, es que ella me facilitó. Yo te puedo decir que ella me facilitó toda la maternidad. Una bebé que sabía qué hacer en todo, ¿no? O sea, entonces la verdad es que la maternidad con mi primera hija fue sumamente fácil, llena de amor, llena de plenitud. Yo comiendo súper bien, guiada siempre con una nutrióloga, ¿no? Así como tú en ese momento que sí tenía una guía. Desde el embarazo tuve una guía. Desde antes. Esto está súper bien. Una guía, pero fue una guía que yo le especifiqué a la nutrióloga, que era una guía, pero con libertad. O sea, sí. Yo ya no quiero estar restringida como estuve. De todo lo que pasaste. Claro. Aunque aquí la verdad fue un embarazo de antojos muy saludables, vaya. O sea, y te diré, durante el embarazo no hay tantas restricciones. Exacto. O sea, es muy light lo que se vive en el embarazo con respecto a. Yo creo que hay muchos mitos, Fer, porque la verdad es que yo lo viví con esa plenitud, yo lo viví como. Obviamente la nutrióloga me decía, mira, Leslie, tu cuerpo te lo va a decir. O sea, ella te va a decir, si algo no quiere, le va a caer mal, te lo va a decir, pero no se lo quites. O sea, prueba. Y la verdad es que mi hija me dejó comer de todo. Obviamente le gustaban ciertas cosas. Yo identifiqué que le encantaba el picante, ¿no? Le encantaban los sabores fuertes. Y a la fecha. Entonces, pues yo iba sobre eso, yo feliz, ¿no? Entonces fue como muy así, muy saludable. La lactancia igual, ya ves que también, bueno, no sé cuál sea tu perspectiva, pero muchas dicen, quítate lácteos, quítate gluten, quítate irritantes. Totalmente no. Quítate igual, alérgenicos, mitos, ¿verdad? Son mitos. Y yo decía, no, es que le va a dar cólico a la bebé, es que le va a dar, bueno, ya si le dará o no. Yo nunca me quité un alimento en la lactancia. O sea, uno no me quité. O bueno, el alcohol, ¿no? O sea, y eso que te dice que te puedes tomar una cervecita y un vinito, ahí sí te voy a decir, que ahí sí mi esposo me dijo, no. No, eso sí hay que retirarlo. Ahí sí me dijo, pero nada, porque ahí sí yo tenía amigas o conocidas que me decían, hay una cervecita, no pasa nada o algo. Bueno, eso sí, no. O sea, durante embarazo y lactancia, cero. Eso es completamente cero. No fumo, así es que por ahí tampoco tuve tema. Simplemente la alimentación fue normal. Comí absolutamente de todo en la lactancia y todo el tiempo. Y mi hija, pues no sé si eso tenga que ver o no, pero come de todo. Claro, porque eso te ayuda para cuando empiezan la alimentación complementaria, le ayuda a que se adecue mucho mejor. Pues sí, yo no sé si ya traen los sabores o algo, ¿verdad? Sí, claro. Porque desde la primer papilla, ok, ¿qué es esto? Me la como. No, porque aparte dragoncita desde chiquita, ¿no? Entonces, pues yo digo que fue una niña muy fácil de criar en ese sentido porque fue como muy by the book. O sea, todo lo que tenía que ir pasando iba pasando, sin complicación, sin todo bien, como que. Entonces, yo creo que el reto, Fer, te podría decir que vino en mi segundo embarazo. Sí, ahí sí. No sé por qué. Te entraron los miedos. Todo lo que no viví en el primero, lo viví en el segundo. Porque obviamente tampoco me lo esperaba. ¿No? Sí, dijiste ya con este, pues ya por lo menos, ya sería hasta petulante de mi parte pedir otro, ¿no? O sea, ya como de por sí todo esto, pues ya llegó una, gracias a Dios, ya, ¿no? Pero pues obviamente pues no nos cuidábamos porque pues
había muy poca probabilidad o nula en nuestras cabezas. Tenés como en la mente, ya me dijeron que tengo muy poca probabilidad de embarazarme, Sí. no creo que llegue el segundo, ya llegó mi regalo, ya. Ya, estoy bien. Ajá. Pero obviamente, y volvemos a lo mismo, siempre hay una esperanza en el fondo de que por sí, ¿no? Pues por sí, pega otra vez, ¿no? Entonces, pues yo nada más decía, pues si está en su vida, en su destino, que mi hija tenga un hermano, una hermana, pues ojalá llegue. Pero no más, o sea, era así. Bueno, al año 8 meses de mi hija mayor, al año 8 meses me entero que estoy embarazada. Ahora sí lo detecté rapidísimo. Ahora sí, porque pues ya tienes una sensibilidad a tu cuerpo, ¿no? Entonces conoces a tu cuerpo de una manera pues que vas desarrollando esta sensibilidad con tantos cambios. Entonces a la tercera, cuarta semana dije, ¿Hay algo aquí? hay algo, ¿no? Y pues ya me fui a hacer la prueba, y mi esposo estaba de viaje cuando me hice la prueba y dije, y salió positiva. Ya lo sabía, ahí sí ya lo sabía. Yo dije, wow, ¿no? Y dije, ahorita que llegue mi esposo le voy a dar la noticia. Y se la di porque él regresó un 14 de febrero. Y casualmente, fíjate que él cuando venía de regreso en la carretera me decía que Él lo presentía. él sentía algo. Mira. Venía como muy conmovido. Me dice, es que venía en la carretera muy conmovido. Sentía como tanto amor, no sé, ya quería llegar y verte a ti y a la niña. O sea, no sabía que yo estaba embarazada como tal, pero algo venía con mucha emoción. Dices que no sabes, yo venía hasta como que queriendo llorar, o sea, venía con mucha emoción de ya llegar y algo tenía, ¿no? Y pues ya le di la noticia y pues fue, wow, otra vez, ¿cómo, no? Y ya te imaginarás, empezamos a hacer un poco la burla de los amigos de, mira, los que no podían y ahora ya tienen 2, ¿no? Sí. Y pues fue increíble, pero ahí sí te puedo decir que me entraron todos los miedos. Ahí sí dije, ¿y si algo pasa? Porque aparte yo estaba más grande, ¿no? Pues ya casi 2 años más grande. O sea, por sí fui mamá grande, añosa, como le dicen, que suena muy feo eso en el expediente. Ahí sí dije, ¿y si algo pasa? ¿Y si no está bien? Y ahí sí cada estudio que me hacía, cada ultrasonido era con miedo, ¿no? Y que le hacen el de la nuca y el de la nariz y todo. Dije, no, es que o sea, no sé por qué ahí sí tuve mucha angustia y mucho miedo, a pesar de que fue también un excelente embarazo. O sea, no tuve un tema. No, o sea, no tuve un tema, no tenía un índice para que yo tuviera ese miedo. Ahí sí fue, te voy a decir, pura cosa mía. Porque no había ningún índice de que eso fuera diferente al primero. A ver, pasó natural, todo bien. No tuve ninguna alarma de nada. No me preguntes por qué, pero yo creo que ahí me llegó tardíamente todo el estrés. Y ahí sí, no fue un embarazo angustioso, o sea, porque tampoco te lo voy a poner así. Fue muy feliz, fue hermoso, pero sí lo viví con un poco más de miedo, más de incertidumbre, más así con reserva. Pero bueno, fue también un muy bonito embarazo. También fue 40 semanas, también fue parto, mismo doctor, mismo todo. Y pues nació cuando mi hija tenía 2 años y medio, la mayor. Y cuando nació la segunda, la pequeñita, sí, ella no fue tan fácil, ¿no? Ella sí me costó. O sea, ahí sí, todo lo de la maternidad que dicen. Yo decía, es que ¿por qué la gente se queja de la maternidad? Sí, es tan Porque fácil. dicen que no se duerme. Pues sí, o sea, si tú educas a tu bebé a que duerma, duerme. Si tú le das, va a comer. Yo decía, es que, ¿por qué las mujeres dicen que no tienen vida, no tienen tiempo, no pueden hacer nada? ¿No? Porque me fue tan sencillo. No, bueno, pues me callaron la boca con la segunda, ¿no? Porque fue una bebé muy demandante. También le di lactancia. Por ejemplo, mi hija mayor, ella fue la que me destetó a mí. Que me ofendí. Porque me acuerdo perfecto el día que me dijo, ya. O sea, ya ni te me acerques. Y yo todavía lo intentaba y no hubo vuelta atrás con la mayor. Y ok, pues bueno, ella ya. Y con la chiquita, hubo un momento que dije, ya, yo soy la que ya no puedo. Yo ya, bye. Y no podía porque ya si no era yo, no comía. Sana, saludable, todo bien, pero maternidad con ella fue muy demandante. Y súmale a la ecuación que tenías una pequeñita, ¿no? Entonces sí, el primer año para mí de la chiquita fue muy estresante, ¿no? Pero bueno, ya después todo se va acomodando, fluye.
porque son distintas como agua y aceite, ¿no? Aunque son Sí. hermanas y misma crianza, Así mismo son todo. los hijos. Así son los ¿Cómo hijos. son diferentes? Pero a uno, cada quien lo ama por sus cualidades. Claro. Y de verdad que nos hacen la vida súper especial. No, no sabes el agradecimiento profundo que le tengo a la vida, ¿no? Y mi esposo y yo todos los días, porque en verdad, no, esto va a sonar así como, ay, cliché, ¿no? En verdad, todos los días nos decimos él y yo, solos, se los decimos a ellas, pero también entre nosotros nos decimos mucho de, estamos enamorados de nuestras hijas. Sí. O sea, a un nivel irreal, o sea, a un nivel que nos da una plenitud. Sí, nos enojamos, sí, son estresantes, sí, son cansadas, sí se enojan, sí las regañamos, sí a veces es, la maternidad, ¿no? ¡Claro! Sí, sí, sí. Pero al final del día siempre decimos, ay, es lo más hermoso que tenemos y que hemos hecho. Claro. Y así nos vamos con ese pensamiento todos los días a dormir, ¿no? De es lo más bonito que hemos hecho en la vida, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar. Sí, es hermosa la maternidad. Totalmente. Yo estoy agradecida, como digo, con la vida de haberla experimentado en plenitud, en gozo, todos los días, ¿no? Así se los digo a las niñas, ¿no? A la grande le digo que es mi milagro. Uh-huh. Y a la chiquita le digo que es mi regalo de Dios, porque ya fue como el regalito, o sea, sí, ya fue claro. Ya sin pedirla, ¿no? Fue el regalito adicional. Órale, yo creo que ya nos dijeron, pobrecitos, ya pasaron mucho, ya, regálales otra, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues, así mi historia, Fer. Oye, Leslie, por último, si pudieras ver a la Leslie que esperó por 7 años, a esos bebés que tienes ahorita, bueno, esas niñas, y pudieras abrazarla, ¿qué le dirías ahorita? Uf, fuerte. Pues que aguante, que resista, que siga siendo fuerte, que las cosas suceden, ¿no? Que todo va a estar bien, y sobre todo que tenga esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que en algún momento dudó tener, que flaqueó, claro, que tuvo crisis, claro, y pues sí, que todo va a salir bien, y sobre todo también que se amara, ¿no? Que se ame mucho, que se apapache, porque también yo creo que sí se queda uno de lado a veces como mujer, como persona, y que todo va a estar bien. Y en verdad, te digo, estas frases muy de cliché, pero en verdad, con toda honestidad, si yo volviera, o sea, si tuviera que pasar lo mismo las veces necesarias para llegar al mismo resultado, lo haría. Leslie, de verdad que me has hecho vibrar, me has hecho llorar, uh-huh. Me has hecho sentir cosas que de la maternidad se tiene que vivir. Gracias por contarnos tu historia, por estar aquí, y ha sido un privilegio tenerte aquí en Ser Padres es otra historia. No, al contrario, gracias, Fer, gracias en verdad por darme también este espacio en compartir mi historia. Nunca lo había hecho así, pero bueno, si a alguien le puede servir, si a alguien le ayuda, pues increíble, y pues gracias por el espacio y te felicito por estar generando también este tipo de diálogos para las mamás de hoy en día, que en verdad tanto se necesita. Pues muchas gracias por escucharnos, y bueno, esto es Ser Padres otra historia, y porque sí, cada historia tiene que ser escuchada. Nos vemos en otro episodio.